Buenos días, hermanos. Primeramente, quiero disculparme con vosotros porque el último domingo, que hace 3 o 4 domingos que estuve por aquí, se me fue la mano con la hora y me olvidé que teníamos que entregar el local a 1 hora. Así que hoy voy a tomar precaución y me voy a poner el móvil aquí con una pequeña alarma y no me va a pasar lo mismo. Tranquilos. Eh, yo quería en esta mañana, cuando pensaba en qué podía compartir con vosotros, se me venía a la mente la iglesia, esta iglesia, Bonacor, y le pedí al Señor una palabra que fuera expresamente para los tiempos que esta iglesia está viviendo, que son tiempos de inicios, tiempos de comienzos. La iglesia de Manacor tiene pocas semanas reuniéndose en este lugar como iglesia. Ya hace tiempo que lo hacemos también a través de los grupos de hogar, pero la formalización de nuestra iglesia aquí en Manacor tiene pocos días de vida. Y hay algo en lo que yo quiero meditar en esta mañana, y yo creo que es la clave de toda iglesia. La iglesia que no tenga los principios de, del buen pastor, que es la palabra que quiero compartir en esta mañana, es una iglesia que está condenada al fracaso. Nosotros podemos tener una iglesia, un local es fácil tener un local, tener asistentes a ese local también es bastante fácil, pero eso no es iglesia. Iglesia es vivir los principios del Evangelio de Cristo y el eje central de la iglesia es el amor de Cristo y la manera que tenemos de relacionarnos los unos con los otros. Eso hace iglesia. Y en cuanto nosotros aquí en la iglesia de Manacor nos aferremos fuertemente a estos principios, yo creo que estaremos en el camino correcto, porque hoy nosotros, la voz de Cristo es la iglesia y somos nosotros aquí en Manacor. La voz del Señor somos nosotros, su iglesia, que cada semana nos reunimos, pero no solamente la reunión como esta mañana, sino también el día a día, el saber estar juntos y el saber priorizar las cosas importantes. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son simplemente cuestiones de organización de una iglesia. Eh, Tenemos que centrarnos en la importante. En la organización es bastante sencillo hacerlo, pero lo importante es que reflejemos como iglesia el amor de Cristo. Así que, nada, voy a meditar en Lucas 15. Ahí en Lucas 15 hay 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Yo quiero en esta mañana meditar en la primera, pero quiero hacerlo de una manera diferente, por lo menos la lectura. No voy a leer el versículo, sino que vamos a proyectar un vídeo que habla de este versículo. Esta imagen de este pastor yendo por su oveja es un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros podemos identificarnos con esa oveja perdida, enredada, esa oveja desorientada, que quizás no, sin tener dónde ir, sin saber dónde ir, sin tener un propósito. Nosotros podemos identificarnos con esa oveja, porque es la realidad de muchos de nosotros. Cuando el Señor nos encontró y el Señor llegó a nuestros corazones, en esas condiciones muchos de nosotros nos encontramos y podemos identificarnos con esa oveja, pero también podemos identificarnos con el pastor, con este pastor que le da prioridad a su oveja, que sale a buscarla, que soporta tempestades, lluvias, que no le importa nada, solamente encontrar su oveja. También nosotros podemos identificarnos con el pastor, porque cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos personas a las cuales están bajo nuestro cuidado, y también necesitamos tener ese corazón
Por eso hablaba de la iglesia, por eso hablaba de la iglesia de Manacor, con nuestros primeros pasos, con la línea que nunca podemos dejar de ver, ni de seguir, ni de predicar, ni de enseñar, de la importancia de las personas, la importancia de una oveja, la importancia de no de un rebaño en sí, que lo tiene, pero la importancia de una oveja, de una persona. Y hermanos, el corazón de la iglesia debe de latir en esa dirección. Por eso el éxito de la iglesia radica siempre en la prioridad que pone en las personas, cómo cuida a las personas, cómo abraza, cómo se preocupa. Y es algo que yo quiero llamar la atención, vuestra atención en esta mañana. Una de las características de la oveja es que tiene la capacidad de escuchar la voz de su pastor entre tantas otras voces. Esa es una característica del animal en sí. O sea, ella escucha y tiene una característica especial para distinguir la voz de su pastor entre otras voces. Y esto es muy ilustrativo porque hoy en día hay muchas voces que se levantan, pero hay una sola voz del gran pastor. Hay una sola voz que es la voz de Jesús, que es la que trae cordura a las personas, la que trae cordura a las familias, a los matrimonios, la única voz que trae propósito, la única voz que suma. Hoy estamos bombardeados por diferentes voces. Hoy nuestros adolescentes, jóvenes, están bombardeados en distintos contextos por un montón de voces, por un montón de voces. Y es importante que entre esas voces, la iglesia, tú y yo, podamos distinguir cuál es la voz de nuestro pastor. Esas voces nos distraen. Esas voces que se levantan traen distracción. Y muchas veces queremos escuchar muchas voces y no escuchamos ninguna. Yo quiero, hermanos, reflexionar, como decía hace un momento, en dos aspectos diferentes. Primero, nosotros como ese cordero, esa oveja perdida. Y segundo, como pastores también, como receptores del cuidado que recibimos del Señor, nuestro gran pastor, identificándonos con la necesidad de esa oveja. Ese es el primer concepto en el cual yo quiero meditar, porque somos receptores de ese cuidado. Ese pastor que se ocupó de esa oveja es Jesús, que ha muerto por cada uno de nosotros, pensando en nosotros, pensando en cada uno de nosotros, en mi oveja, dice él. Y también como emisores, imitando los valores del gran pastor en favor de otros, en el ámbito de la iglesia y también en el ámbito de nuestros hogares. Nadie puede evitar o evadir esta responsabilidad. Nadie puede decir en esta sala, yo no tengo esa responsabilidad, no tengo a quien cuidar. Pues alguien tienes a quien cuidar. Sí, tienes familia, tienes amigos, tienes iglesia, tienes vida, tienes personas, no estás solo en este mundo. Dios ha puesto personas a tu lado. Si no tienes hijos espirituales, pero siempre tenemos alguien en el cual poder cuidar. Y nuestra voz, hermano, nuestra voz debe ser una voz digna de escuchar. Y no solamente una voz digna de escuchar, sino una voz digna de seguir. Que nuestra voz sea esa voz de ese pastor que la oveja la identifica entre tantas otras voces. Que no sea una voz que aturda, una voz que hable fuerte y que no diga nada. Que sea una voz profunda, una voz sensata, una voz que sepa dar un consejo en un momento oportuno, que sea prudente, que sea educado, que sea respetuoso con las personas, que sepa escuchar, que sepa dar un consejo sin alterarse. Esa es la voz que necesitan escuchar las personas que están a nuestro lado.
Hay hijos naturales, que están esperando cumplir la mayoría de edad para dejar de escuchar voz que aturde. Hay otros que necesitan escuchar esa voz. Y nunca dejan de escucharla porque es una voz sensible, es una voz de pastor, es una voz de autoridad. Y es triste, hermanos, cuando alguien está esperando, por ejemplo, una mayoría de edad para dejar de escuchar una voz que aturde. Y qué bueno es cuando nosotros somos capaces de que nuestra voz sea una voz sensible, una voz que entienda, una voz que sea capaz de ponerse en el lugar de otro, de entenderlo, de comprenderlo. Nuestra voz como padres, como esposos, como amigos, como hermanos, como responsables espirituales, como iglesia, debe ser una voz que se distinga claramente de otras tantas voces. Debe ser una voz que refleje la excelencia del buen pastor. Y yo quiero, hermanos, resaltar rápidamente, y no me voy a pasar ni 30 segundos del horario que tengo dispuesto, 3 aspectos, 3 características que yo creo que tiene este pastor de esta parábola. La primera es su naturaleza, la segunda es su compromiso y la tercera es el valor. El valor. La naturaleza del pastor, la naturaleza del buen pastor, la naturaleza del Señor, la naturaleza de la iglesia, está ligada al cuidado de las personas más desfavorecidas y a las personas que lo reconocen como su pastor. Cuando tú reconoces al Señor como tu pastor, aceptas al Señor en tu corazón, decides caminar los caminos del Señor, esa voz del Señor se convierte para ti en la voz más importante que puedes escuchar. Es su naturaleza y el desconocimiento de su naturaleza no te permite entender sus actos, como no entendían los fariseos. Estos fariseos que Jesús le hablaba, ellos no entendían qué estaba haciendo Jesús. ¿Por qué Jesús le da importancia a una oveja? Hombre, si tiene 100, ¿qué importa una? Ya volverá, ya vendrá. El desconocer la esencia del Señor no nos deja visualizar el amor que tiene hacia cada uno de nosotros y en forma personal de cada uno de nosotros. Por eso los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este se junta con pecadores y come con ellos. O sea, para ellos eso era, lo descolocaba. El Mesías, el Hijo de Dios, viene, se junta con esta gente que no es digna y además no solamente se junta, que se sienta a la mesa de ellos. Qué contradicción, qué falta de conocimiento del Señor. Se junta con pecadores y se sienta a su mesa. La mesa, hermanos, en el contexto de esta palabra, era un sitio de honra. Los comensales eran personas dignas de compartir una mesa. Nadie sentaba a su mesa a alguien que no fuera digno. Era una honra. Y Él ha venido, hermanos, a sentarnos en esa mesa. Él ha venido a honrarnos. Él ha venido a rescatarnos, a recogernos de esa realidad nuestra de perdidos. Ha ido a por nosotros, nos ha traído y nos ha sentado a su mesa. La iglesia en Manacor, esta iglesia debe ser una mesa que ame, que respete, que acoja, que reciba a las personas. Aquí se tiene que percibir que hay una mesa servida para cada hermano, para cada hermana, para cada familia y cualquiera sea
su situación, sin hacer preguntas, solamente dando respuestas. Porque ese es el ejemplo que tenemos del Señor. Entonces, si nosotros somos iglesia, tenemos la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es sentarnos a su mesa. Jesús murió buscando su oveja. Jesús murió buscándonos a ti y a mí. Y si escuchamos su mensaje, si priorizamos su voz, entre otras tantas voces, entonces conoceremos cuál es su esencia y cuál es su naturaleza. Y vas a llegar a la conclusión de que eres una persona amada por Dios, de que eres una hija y un hijo de Dios amado por Dios. Y vas a saber amar a otros sin condición, como tú eres amado. Vas a poder sentar a la mesa a otros como tú has sido sentado a la mesa del Señor. Vas a poder recibir y honrar a otras personas como tú has sido honrado por el Señor. Esa es la naturaleza de Cristo, esa es la naturaleza de la iglesia y esa es la naturaleza de cada integrante de la comunidad de fe aquí en Manacor y en todos los sitios. Pero si la iglesia pierde esta identidad, si la iglesia pierde esta esencia, si la iglesia pierde esta naturaleza, se convierte solamente en un grupo de personas reuniéndose. Hermano, tú que llegas a este lugar, llegas a una mesa. Tú que estás en este lugar, preparas una mesa. Y esto, hermano, como decía al principio, yo le pedí al Señor que pusiera en mi corazón una palabra para primeros tiempos. Primeros tiempos que jamás se deben de pasar. Primeros tiempos que jamás deben de cambiar. Porque, repito, el éxito de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, no está en cuántas personas seamos, sino en cómo vivimos, cómo nos amamos, cómo nos respetamos, cómo podemos trasladar a través de la iglesia los valores de Cristo. Esa es la verdadera esencia del Señor, la verdadera esencia de la iglesia y nuestra verdadera esencia y nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque la palabra habla, entre otras cosas, de la paciencia, del amor, de la esperanza, de la perseverancia, de la justicia. Porque la palabra habla de poner la otra mejilla. ¿Quién está a gusto con poner la otra mejilla? Aquellos que entienden cuál es la naturaleza de Dios. Aquellos que saben quién son en Cristo Jesús. Y hoy, hermanos, muchos de vosotros, muchos de nosotros, nos movemos en contextos complejos, donde el cristianismo o donde la fe está mal vista. Hoy, como decía al principio, nuestros jóvenes y adolescentes se enfrentan a realidades crueles. Y en esas realidades es cuando nosotros tenemos que levantarnos con una voz latente. Y esa es la voz de Cristo. La naturaleza del Señor. En segundo lugar, el compromiso de este pastor. El compromiso que este pastor tiene con su oveja. La imagen de este pastor poniendo su oveja en sus hombros es muy significativa. Ilustra nuestra realidad. Ilustra nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. El Señor nos ha ido a buscar, nos ha puesto en sus hombros y nos ha llevado a un lugar seguro. Y ese lugar seguro es el que hoy te encuentras. Y es un lugar donde tenemos que valorar el lugar
en el que hoy estamos. El pastor podría haber tomado algún tipo de represalia con su oveja perdida. El pastor podría volver la oveja al rebaño de otras maneras, pero lo ha hecho subiéndose a sus hombros esa oveja y llevándola con el rebaño. Eso, hermano, habla del amor de Cristo. Eso habla del amor de Cristo. Y otra vez aquí quiero meditar en dos direcciones diferentes. Reconociendo al Señor como aquel que nos coge en sus brazos o en sus hombros y nos saca a lugares seguros, y reconociendo nuestra necesidad de que otras personas en momentos puntuales son capaces de hacer este mismo gesto. El mismo gesto que hizo este pastor. Y aún más importante, implantar este gesto en nuestras vidas, acompañando a otras vidas. Padres con hijos. Padres que en diferentes momentos de su vida tienen que echarse al hombro a un hijo. Padres que tienen que hacerlo una, otra y otra vez. Y no solamente con hijos cuando son niños, sino en toda y cada una de sus etapas. Hijos que se echan al hombro a padres, o por dependencia, por necesidad. Qué bueno, hermanos, cuando tenemos esa esencia y ese carácter. Esposos que son capaces de echar en su hombro su casa, y esposas que son capaces de echarse a su hombro su casa. Amigos que son capaces de echarse al hombro a otro amigo. Hermanos que son capaces de echarse al hombro a otro hermano. ¿Sabes, hermanos, qué significa un hombro seguro? ¿Sabes qué significa un lugar seguro? ¿Sabes cuál es el hombro seguro? Aquel que te acoge, que te abraza, que no te pregunta, que no te cuestiona. Aquel que lo hace sin ningún interés. Solamente ayudarte. Solamente ayudar a otros. Y qué bueno y qué necesario es tener un hombro para cada uno de nosotros. Un hombro donde sabemos que podemos llorar, ir, que vamos a ser bien recibidos. Esta es la naturaleza de la iglesia, esta es nuestra naturaleza. Un hombro seguro es un hombro que no cuestiona, es un hombro sensato, que no divulga las necesidades de aquellos que vienen a él, que respeta, que valora. Eso es un hombro seguro. Por eso que las personas les agrada poder descansar en un hombro seguro. Es importante, hermano, que otros sepan de primera mano que pueden contar con nosotros y que en nosotros podemos encontrar un hombro seguro. Es importante hablarlo, es importante decirlo. Sabes que tú puedes contar conmigo. Sabes, muchas veces damos por hecho, quizás en el ámbito familiar, damos por hecho que el hijo cuenta con el padre. Pero qué bueno es que el padre le diga a su hijo, mirándolo a los ojos, tú sabes que puedes contar conmigo. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, bajo cualquier complejidad, sabes que mi hombro estará a tu lado, que yo estaré a tu lado, que te iré a buscar como ese pastor, como han hecho conmigo. No me importa la lluvia, el frío, te iré a buscar y te voy a encontrar, y te voy a echar a mis hombros y te voy a volver a un lugar seguro. Sabes que lo voy a hacer. Por eso, hermanos, repito, comencé este mensaje hablando de la prioridad de nuestra iglesia. La prioridad de nuestra iglesia son las personas. Es esa persona que se extravía, que se pierde, que pierde el rumbo, pero que alguien va y lo trae al rebaño.
Jesús tenía mucha relación con mucha gente. Tenía una relación especial quizás con los más cercanos, con sus discípulos, por ejemplo. Tenía una relación cercana. Dentro de sus discípulos tenía una relación cercana con algunos de ellos. Pedro, por ejemplo, era un discípulo muy cercano a Jesús. Pedro era una persona atropellada, quizás una persona que actuaba y después pensaba, ¿sí? Pero era un discípulo que el Señor amaba y Pedro amaba al Señor. Cuando el Señor habla con Pedro y esas preguntas preciosas que él le hace, Pedro, ¿tú me amas? Se lo pregunta 3 veces. ¿Estás seguro, Pedro, que tú me amas? ¿Estás seguro de lo que tú me estás diciendo que me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Entonces, si me ama, cuida mis ovejas. O sea, fijaos, una de las últimas palabras de Jesús. Si tú me amas, si realmente el amor que tú sientes por mí es real, es genuino, cuida lo que yo amo, cuida lo que yo cuido, cuida y apacienta mis ovejas. Por eso el labor del buen pastor es vital en la iglesia. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Ya puede ser la iglesia más numerosa, puede tener el lugar más espléndido, pero si no se ama una oveja, no es iglesia. Por eso Jesús le dijo, Pedro, si me amas, ama lo que yo amo. Y lo que yo amo es la iglesia. Y por último, en tercer lugar, el valor. El valor que este pastor le da a su oveja. El factor común en estas 3 parábolas esta parábola de la oveja perdida, como decía al principio, es la primera de 3 parábolas, la oveja, la moneda y el hijo. Pero fijaos qué curioso que entre tantas similitudes hay algo que llama mucho la atención, y es el gozo que tiene aquel que encuentra aquello que había perdido. Dice, por ejemplo, Lucas 15, y una vez que la ha encontrado, refiriéndose a la oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso, luego llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Gozaos conmigo, porque había perdido algo que tiene mucho valor para mí. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Otra vez, el mismo principio. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. Hermanos, nadie celebra encontrar algo que no tiene valor. El sentido común, si tú pierdes algo que no te interesa, pues si lo encuentras o no te da exactamente lo mismo. Pero cuando pierdes algo que tiene valor y lo encuentras, haces fiesta y te pones contento. Esto es lo que está diciendo estas parábolas. Encontré a mi hijo, estaba perdido, ha vuelto a la vida, entonces hoy voy a hacer fiesta en casa.
encontré mi oveja que había perdido, entonces vengo, reúno a la gente y celebro que encontré algo que para mí tiene mucho valor. Para el pastor, la oveja tiene mucho valor. No era una oveja más del rebaño. No era una más de las 100. El pastor dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. No era una más, era su oveja, la oveja, el valor de una persona. Y aquí otra vez podemos hablar en dos direcciones. La certeza del valor que tenemos para Dios. Saber qué valor tenemos nosotros para Dios. Y reconocer el valor de otras personas en nosotros. Tener la certeza del valor que tenemos para Dios nos ayuda a enfrentar nuestros conflictos y nuestras adversidades. Si sabemos quién somos, podemos enfrentar. Pero si no sabemos quién somos, no conocemos la naturaleza de Dios, no conocemos el compromiso de Dios, no conocemos a Dios, no nos sentimos valorados, no nos sentimos amados, entonces eso nos debilita. Pero por lo contrario, si tenemos la certeza de que Dios nos ama, podemos enfrentar todas nuestras realidades desde otra perspectiva. Reconocer el valor de otras personas ayudan a fortalecer el carácter y nuestra naturaleza. Por el contrario, la ausencia de reconocimiento del valor de otras personas nos debilita y nos hace más vulnerables. La ausencia de valor debilita a las personas, las debilita. Si tú a un niño le dices que él no tiene valor, el niño va creciendo y tú le sigues diciendo que tú no tienes valor, se hace un adolescente y tú le sigues diciendo que no tiene valor, se hace un joven y tú le sigues diciendo tú no tienes valor, esa persona es muy difícil que pueda revertir esa situación. Y va a creer toda su vida que es una persona sin valor. Pero si tú por el contrario le dices, tú vales mucho, tú tienes valor, y se lo reafirmas, tú vales mucho y tú tienes valor, tú vales mucho y tú tienes valor, eso lo va a hacer más fuerte y le va a ayudar a enfrentar distintas circunstancias. Porque tú, que eres el padre, el pastor, siempre lo has afirmado. Qué importante, hermanos, es en los diferentes contextos de familia, de iglesia, poder reafirmarnos. Quizás tu realidad es que no has tenido esa figura o paterna o de autoridad que te ha afirmado, pero lo que sí tienes es el amor y el reconocimiento y el valor del gran pastor. Eso lo tenemos todos. Entonces, hermano, cuando salgas de esta sala, recuerda, afírmate en que Dios te ama, Dios te valora y eres una persona importante para el Señor. Qué bueno es practicar el valor en las personas. Qué bueno es remarcar los aspectos positivos de las personas. Porque nadie hace todo mal, ni nadie hace todo bien. Pero si tú remarcas solo lo malo y evitas lo bueno, es como que lo bueno es algo que se da por hecho que esa persona tiene que hacerlo. Solamente la voz que va a escuchar esa persona va a ser una voz de desaprobación.
una voz que acentúa lo malo. Y nosotros lo que tenemos que acentuar, y la voz del buen pastor, la misión que tiene es resaltar lo bueno, porque resaltando lo bueno puede contradecir a lo malo. Una persona que tú resaltes los aspectos positivos ayuda a que puedan gestionar los aspectos negativos de una mejor manera. Pero a la inversa es más complicado. Es más complicado. Yo quiero acabar, hermano, no lo voy a leer, no lo voy a leer, pero simplemente quiero contextualizar. Había un pastor, en el Antiguo Testamento hay un pastor que es pastor de oficio, y ese es David. David era pastor de oficio. Era un pastor muy joven. Era un pastor, un niño. De niño ya comenzó siendo pastor. Su padre lo enviaba a cuidar sus ovejas. Era un pastor experimentado. Hay algo que llama mucho mi atención y es cuando él mata a Goliat. Cuando tú lees esta historia en 1 Samuel 17, a ti te llama la atención que David mata a Goliat. O sea, el débil mata al fuerte. Y quizás tu atención se vaya a esta realidad. Pero hay algo muy bonito en esta historia, que es el principio del buen pastor. Isaí, que era su padre, tenía varios hijos. Algunos de ellos iban a la guerra. En esos tiempos, para un hombre, para un joven, ir a la guerra era un honor. Si no, por lo contrario, era un signo de debilidad. Defender el honor de la familia, de un pueblo, era algo que honraba a las personas y todos querían ir. Sus hermanos, los hermanos mayores de David, iban con Saúl a la guerra. Y dice en el versículo 12, 13 de 1 Samuel 17, que David lo dejaban ir ocasionalmente, dice algunas versiones, en algunas ocasiones lo dejaban ir. El padre lo dejaba ir con el ejército. Pero dice que él iba y volvía a cuidar a sus ovejas. Cuando el padre manda a David a llevar alimento a la guerra a sus hermanos, David obedece a su padre, pero antes de ir a llevarle alimento a sus hermanos, dice versículo 17, dice que él buscó un pastor que cuidara a sus ovejas. Dice, David obedeció a su padre, pero antes buscó un pastor que cuidara de sus ovejas. Él tenía unas pocas ovejas, porque sus hermanos se los decía, ¿qué haces tú aquí? Ve a cuidar esas pocas ovejas que tienen. Quizás eran unas ovejas insignificantes. Quizás para la gente no valían, pero para él valían. Para él, que era un buen pastor, esas ovejas tenían un valor. Entonces, voy a obedecer, pero mis ovejas van a quedar en buen recaudo. Cuando él mata a Goliat, que nadie sabía quién era, este chico, Saúl le pregunta, ¿y este quién es? Y él le dice, Señor, yo soy pastor de ovejas de mi padre. Yo soy pastor de ovejas, con la cabeza de Goliat en su mano. Y a mí me parece una figura preciosa, hermano, la figura del buen pastor. Y eso es a lo que estamos llamados tú y yo. Eso es lo que está llamada la iglesia. Eso es lo que está llamada la iglesia aquí en Manacor. Ser un lugar donde vengan las personas y puedan encontrar una mesa servida, pueda encontrar pastores que cuidan, que guardan, que se preocupan de uno de los otros, que se acompañan, que se respetan, que se escuchan. Eso es lo que estamos llamados en nuestros
hogares, a ser padres que promocionen la unidad en los hogares, el cuidado, que den prioridad y valor a las personas. Qué importante es el valor de las personas. Tú puedes pensar ahora en 30 segundos. Yo te puedo decir, te puedo hacer una pregunta. Piensa en personas que han sido importantes para ti. Seguro que se te vienen varias a la cabeza. ¿Las valoras? ¿Sabes el valor que tienen para ti? Son de mucho valor. De mucho valor. Ponte de pie. Y yo quisiera, hermanos, en esta mañana a la luz de esta palabra, pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude a no desviar nuestra atención, a que nos ayude a no estar enredados en cosas que no tienen valor, que no significan nada, que no aportan nada, que nos ayuden a ser personas que a pesar de nuestros errores, seamos personas que nos valoremos, personas en las cuales puedes contar con ellas, porque esa es la naturaleza del buen pastor. Esa es la naturaleza de la iglesia. Y sabes, esto no es una misión solo para los responsables, para algunas personas en la iglesia. Esto es una misión para todos, para toda la iglesia. Hoy tú estás aquí por primera vez y eres una persona bienvenida a esta casa, pero mañana tú misma vas a recibir a otros que llegan a esta casa y se sientan a esta mesa, y también ya tienes tú la responsabilidad, que hoy eres quien viene por primera vez, de ser quien recibe a otros. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu palabra nos pueda revelar, Señor, la esencia, lo importante. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no desviar nuestra atención, a no perder tiempo con cosas que no suman. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones. Yo te doy gracias por esta preciosa familia, esta preciosa iglesia aquí en Manacor. Te doy gracias porque estamos en los comienzos, en nuestros primeros pasos. A través de esta oración en esta mañana queremos pedirte que tú nos des la sensibilidad y que nunca la perdamos de ser un lugar de encuentro, un lugar de mesa, un lugar donde no se cuestiona, un lugar donde se recibe, se ama, se abraza y se respeta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos frente a tanta necesidad, frente a tanta convulsión que hay fuera, que aquí podamos encontrar un lugar seguro. Ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras diferentes casas, a que nuestros hogares sean lugares seguros también, que nuestros pequeños, nuestros hijos puedan sentir que su casa es un lugar seguro, donde se le valora, donde se reconoce. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alaba al Señor, hermano. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón y deja que fluya el poder del Espíritu Santo en tu corazón.